Bien, ante todo, buenas noches, queridos y estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien de salud, al igual que cada uno de los integrantes de su familia. Les expreso mi cordial saludo y les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión complementaria correspondiente al curso de responsabilidad social, que se va a celebrar el día de hoy, viernes 5 de abril del año 2024. El tema a tratar el día de hoy tiene como título Ética y Moral. Estoy seguro que con el aporte criterioso, respetuoso y asertivo con el cual estamos trabajando, realizaremos una clase amena, interactiva y dinámica. Felicito el compromiso, implicación y sobre todo el respeto con el que estamos trabajando. Estoy seguro que va a ser desde el inicio hasta el final. Bien, como lo había comentado en la diapositiva anterior, el tema de esta semana se denomina ética y moral y el índice es el siguiente. Vamos a hacer una introducción al tema con la participación de cada uno de ustedes para luego proceder al desarrollo del contenido. Veremos la etimología de ética y moral para luego proceder a dar su definición de estos términos, qué es ética y qué es moral, cómo se relacionan y en qué se diferencian también, la ética como saber normativo y práctico, qué entendemos por filantropía, cómo se relacionan estos conceptos con la responsabilidad social. Veremos algunos ejemplos y casos de estudio para un mejor entendimiento del tema tratado, a las conclusiones a las que llegamos entre todos los participantes, dudas y consultas al final de la clase tal cual lo venimos trabajando. Como ya saben, queridos estudiantes, toda sesión complementaria tiene un logro y para el día de hoy tenemos el siguiente. Al finalizar la misma, los estudiantes definen los conceptos de ética, moral, filantropía, sus diferentes campos de acción y su relación con la responsabilidad social, a través de ejemplos y casos de estudio, demostrando claridad y coherencia. ¿Qué significa todo esto? Como lo había comentado hace poco, empezaremos viendo la etimología de ética y moral, su definición, su relación, sus diferencias, en qué consiste la filantropía y cómo se relacionan con la responsabilidad social. Para ello veremos algunos ejercicios y casos prácticos donde evidenciemos precisión, claridad y coherencia del tema tratado el día de hoy. Muy bien, y empezamos. Atentos todos. ¿Cuántas imágenes vemos a continuación, chicos? Una pregunta bastante simple. 3 imágenes. Excelente. 3. Muy bien. ¿De qué tratan estas imágenes? Y miren, estamos poniendo en práctica lo que mencionamos la clase pasada. Ustedes van viendo una imagen, yo voy haciendo una pregunta y ustedes van respondiendo a través del chat. Y equilibramos, ¿verdad? Visual, auditivo y kinestésico. Muy bien. Bueno, están contaminando, ¿verdad? ¿Qué más? Es un grupo de personas que está dejando sus residuos sólidos, su basura, donde ellos quieren, donde ellos creen conveniente. Muy bien. Y todo eso genera contaminación, ausencia de valores. Exacto. Como dice Alicia, malos hábitos en algunas personas. Y eso no es correcto, ¿verdad? Se asocia con la falta de educación, como dice Anaís, claro que sí. Falta de educación, valores, entre otros aspectos más que el día de hoy vamos a tratar. Muy bien. Atentos. Pregunta. Desde el punto de vista individual, conductual, ¿botar basura en la calle será una conducta ética o antiética? Hablamos de una conducta, de un comportamiento antiético, ¿verdad? Muy bien. Pregunta, atentos. Muy bien. ¿Y esta conducta individual en nuestro país se ha hecho una costumbre en muchas personas, en gran parte de la sociedad en general? ¿Se ha hecho una costumbre, una tradición? ¿Se ha normalizado este tipo de situaciones? Comparto su opinión. Triste, lamentable, pero es cierto. ¿Han visto ustedes en alguna oportunidad padre o madre abriendo la ventana de un
transporte público para botar sus desperdicios delante de sus hijos, delante de los pequeños, ¿verdad? Probablemente cada uno de nosotros ha visto, ha sido testigo de ese tipo de acciones. Entonces, atentos, exacto, muchas veces, esas costumbres, esas tradiciones, la normalización de esas acciones en la sociedad, así es falta de consideración por las normas sociales, viajando. Y claro, como dice Elmer, muchas veces cuando le conversas, le haces ver a una persona, lejos de asumir, se molestan y muchas veces te faltan el respeto. A mí también me ha pasado en alguna oportunidad, ¿no? Donde de manera amable le hice la observación y me respondieron de mala manera. Triste, lamentable, falta de conciencia, como dice Elizabeth. Entonces, pregunta, atentos. Claro, eso es lo que se necesita, las buenas prácticas. Entonces, estas costumbres que generalmente se transmiten de generación en generación, que se hace una tradición, que se ha normalizado en la sociedad, tiene que ver con la ética o moral. Costumbre, tradición, normalización en el aspecto social. ¿Con qué tiene que ver? Ética o moral. Exacto, eso tiene que ver con el aspecto moral. En la sociedad. Muy bien, muy bien. Atentos, atentos, muy bien. Y esta preguntita, chicos, ¿será correcto tirar la basura en la calle? Es decir, esa reflexión interna, propia, que realiza cada individuo y poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto del incorrecto, ¿eso se asocia con qué? Con esta preguntita que nos hace reflexionar, exacto. Esa pregunta, esa reflexión interna propia de cada individuo se relaciona con la ética. Es esa interiorización que hacemos cada uno de nosotros y que nos permite justamente discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto del incorrecto, del comportamiento humano. Excelente. Entonces, para dinamizar la clase, chicos, veo que están sumamente, los felicito en primer lugar porque esa es la mejor manera de participar de una clase virtual. Están sumamente atentos, participativos, genial. Ingresen a la plataforma Menti para dinamizar la clase www.menti.com, digiten el código 35641184 y respondan a la pregunta: ¿qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Serán importantes? ¿Quién puede compartir el link de Menti? Yo sé que ya lo tienen a través del chat. Gracias, Lisbeth. Allí tenemos www.menti.com y el código es 35641184. Y empezamos a responder en la plataforma Menti. Muy bien. A ver, un minuto para ir respondiendo en la plataforma. ¿Qué es ética? En base... Bienvenido, bienvenido. No, no hay problema, Enrique. En base a lo que ustedes conocen, a lo que han venido leyendo en el módulo, recuerden que nuestra sesión complementaria, como su propio nombre le indica, complementa lo que está en el aula virtual. En base a lo que estamos comentando en estos momentos, qué es ética, qué es moral. Muy bien. A ver, estoy viendo la primera respuesta. Muy bien, chicos, continúen. Recuerden que esto es para dinamizar la clase. Pueden ir respondiendo también a través del chat y de ahí vamos a tratar de hacer un resumen. Muy bien, Elmer. Ya está, muy bien. A ver. Vamos respondiendo. Ya, a ver, quedan algunos segundos. Bien.
Acabó el tiempo, he visto 3 respuestas y las voy a comentar a continuación. 4 respuestas. La primera dice, la ética es lo que nosotros creemos de manera individual, mientras que la moral es lo que hemos aprendido en la sociedad en base a la convivencia, a nuestro entorno. Ok, muy bien. Otra respuesta, la ética estudia la moral. Exacto, el objeto de estudio de la ética es la moral. Muy bien, y eso lo vamos a comentar también. Y la moral es la forma en que actuamos en sociedad. Ok. La ética es el comportamiento de las personas. La moral está asociada a la conducta. Ambas así tienen que ver con conducta y comportamiento. Y ahí radica la importancia de ambas. La ética son costumbres y normas en la comunidad. Moral es reflexionar sobre correcto o no de uno mismo. Es al revés, creo yo. La moral son las costumbres, tradiciones que están en la sociedad, a la cual tenemos que añadirnos a ellas para vivir de forma pacífica y armoniosa. En cambio, la ética nos permite reflexionar sobre dichas acciones son correctas o incorrectas, buenas o malas, entendiendo que la consecuencia no solamente me puede afectar a mí, sino que pueden ser consecuencias positivas o negativas, pero que también puede afectar a otras personas, a mi comunidad y al medio ambiente. Muy bien. A ver, y acá en el chat dicen, la ética es una disciplina filosófica que estudia la conducta humana. La ética son los límites que nos orienta como ciudadano y nos permite identificar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, efectivamente. Y ambas son importantes, ¿por qué? Porque tanto la ética y moral son las responsables de qué? De la construcción de la base, de construir, de cimentar la base, que guiará la conducta del hombre y la mejor manera de comportarse en la sociedad. La ética actuar conforme a la moral relativa al comportamiento, ambos son importantes porque es el reflejo de toda sociedad, tanto de manera individual y grupal. La ética se centra en el comportamiento humano y la parte social lo ve la moral. Muy bien, queridos estudiantes, muy bien, los felicito. Entonces, hasta acá, antes de hacer un resumen de todo lo que están comentando, ¿va quedando claro esta parte introductoria? Ética, reflexión propia, interna, moral, normas aceptadas en sociedad. Muy bien. Y empezamos a resumir. Empezamos a resumir. Ok, gracias a ustedes. Ustedes son los que hacen una clase dinámica en base a su ganas de participar, de responder las preguntas. Y empezamos. Ética. Etimológicamente deriva del latín éticos o ethos, que significa costumbre, hábito, manera de ser. Es más, chicos, tanto ética como moral, etimológicamente significan lo mismo, costumbre, manera de ser, pero no es lo mismo. ¿Van de la mano? Sí. Y acá vamos a ver en qué consiste cada una y cómo se diferencia. Y acá tenemos algunas definiciones. La ética también es conocida como filosofía moral. Es aquel estudio o disciplina filosófica, como lo han comentado hace poco, que se interesa, por los juicios de aprobación o desaprobación, los juicios sobre lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, la virtud o el vicio, lo apetecible o lo sensato de las acciones, de nuestras acciones. Otra definición es que la ética se refiere a los criterios que el ciudadano y la sociedad en general poseen como jerarquía de valores, y éstas dirigen nuestro accionar, en base a lo bueno o lo malo, lo correcto o incorrecto. Gutiérrez Sáenz nos dice que la ética se refiere al origen de los actos humanos, es decir, que estudia la bondad o maldad de estos, que es algo de lo que estamos comentando desde el inicio. Asimismo, la ética es una disciplina filosófica que se ocupa de qué? Del comportamiento humano, sus fines y sus principios que la orientan. Por ende, esta disciplina está vinculada estrictamente al desarrollo del hombre en lo que a su conducta se refiere. Sabater nos dice algo interesante.
afirma que la ética es el arte de vivir, el saber vivir, y por ende el arte de discernir lo bueno, lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo que me conviene o no. La ética en sí, queridos estudiantes, es una especie de Pepe Grillo que me habla desde la propia conciencia y me dice, hey, reflexiona un ratito, tómate un momento antes de accionar, de decidir algo y piensa, ¿será bueno, malo, correcto o incorrecto? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Positivas? ¿Negativas? ¿Quién es conocido como el padre de la ética? El gran Sócrates. ¿Qué mencionaba Sócrates? Él proponía la felicidad como el bien mayor del hombre, y esta se alcanza con la práctica de la virtud, de lo correcto, de lo bueno. Miren, qué interesante lo que decía el gran Sócrates, ¿no? Y en la medida que uno ponga en práctica la virtud, lo bueno, lo correcto, va alcanzando momentos de felicidad. Y si eso lo llevamos al aspecto social, viviremos bajo una moral adecuada, donde nuestros actos permitirían vivir bajo una sociedad de forma pacífica, armoniosa, que es lo que quisiéramos cada uno de nosotros. Por ende, la ética también nos permite reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral. Y por lo tanto es la parte filosófica que determina el comportamiento al que tendremos que someternos para vivir en una sociedad de forma pacífica, que era lo que les estaba comentando. En conclusión, tanto de lo que ustedes han comentado y de lo que estamos hablando en estos momentos, podemos decir que la ética es el estudio de lo correcto o incorrecto del comportamiento humano. Es un acto reflexivo propio de cada individuo que surge del interior de la persona, producto de una interiorización. Es el paso, el pensamiento previo a la realización de las acciones. Y ahora vemos qué es la moral. Como les decía hace poco, etimológicamente significan lo mismo. En este caso, moral deriva del latín mos moris o mos mores, que también significa costumbre. Pero en este caso hablamos de costumbres y la conducta, reglas de comportamiento impuestas por la sociedad. Y en la medida que nosotros acatemos estas, permitirá vivir de forma pacífica, que es lo que anhelamos nosotros. Ahora, ¿eso siempre se da? Sabemos que no. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que vivamos en una sociedad pacífica, armoniosa, donde los actos que realicemos estén basados en la ética y por ende tengamos una moral alta, donde haya buenas costumbres, buenas tradiciones. Eso sería lo ideal. Pero sabemos que en nuestro país hay muchas falencias en ambos aspectos. La moral es el sistema de normas, principios, valores, de acuerdo con el cual se regulan las relaciones mutuas, tanto entre los individuos y estos y la comunidad a la que pertenecen. De tal manera que dichas normas, que tienen un carácter histórico y social, se acatan libre y conscientemente, por convicción propia y no de modo mecánico. Acá viene otra definición, que es la más simple y sencilla. La moral es el conjunto de principios, normas, valores que cada generación transmite a la siguiente. La moralidad ya viene la acción que se considera debida o indebida dependiendo del grupo social o contexto, es decir, ejerce una presión externa. Volviendo al ejemplo del inicio, ya habíamos comentado que si un niño ve que sus padres, abuelos, si es que vive con ellos, hermanos mayores, botan sus residuos sólidos, su basura por doquier, este chico, ¿qué piensa si ve eso de los mayores? Así es, que eso es normal, ¿verdad? Que está bien realizar eso.
Por ende, se le hace una costumbre, exacto, lo normaliza, se le hace una costumbre, se vuelve una tradición para él, sí, lastimosamente sí. Porque acá viene la pregunta, queridos estudiantes. A ver, este niño o niña, ¿a quién le va a hacer caso? ¿Al profesor que ve 4 horas o a los padres con los que está 11, 12 horas, descontando las horas de sueño? Exacto, a los padres. Es más, chicos, exacto, como dice Dayana, ¿cuál es nuestra primera escuela? Nuestra, nuestra casa. Y nuestros primeros profesores vienen a ser nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres. Exacto, como dice Elizabeth, son los primeros formadores. Exacto. Entonces, pregunta, muy bien. Un niño o niña imita, normaliza, se hace una costumbre. Pregunta, ¿y para estos pequeños o para esa familia botar su basura donde quieran, ya sea en un parque, en la pista, en la vereda, cerca a un jardín, cerca a un colegio, una universidad? Para ellos, ¿es moralmente correcto hacer eso? Exacto. Para ellos es moralmente correcto. Para ellos sí, por eso la pregunta, para ellos. Para ellos, sí. Atentos, muy bien, muy bien. Muchas personas, como dice Melina, que forman parte de la sociedad le hacen creer que sí. Atentos. Y este pequeño, conforme pasan los años y ya llega a ser un joven, creen que en algún momento puede cuestionarse y decir, un momentito, un momentito. Lo que yo he venido haciendo por años no es correcto. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Es decir, ¿puede cuestionarse? Claro que sí. Pregunta entonces, pregunta. Ese cuestionamiento, el hacerse esa pregunta, si lo que ha venido haciendo será bueno, malo, correcto, incorrecto, ¿se relaciona con qué? En base a lo que estamos comentando. Con la ética. Muy bien. El cuestionarse ya se relaciona con la ética. La costumbre que él aprendió y que ha venido realizando es el aspecto moral porque lo aprendió de su familia, de sus padres. Pero ese niño, ese pequeño, conforme crece, puede llegar a cuestionarse, claro que sí. Y ese cuestionamiento, esa reflexión propia que hace, está ligado con la ética. A ver, vemos una mano levantada, a ver, parece que, a ver, sí, Elmer, Sí, profesor, buenas tardes. Buenas noches, perdón. ¿qué El tal? tema de la Buenas noches. ética está, es muy bueno, el tema que estamos discutiendo, que está explicando, y me parece que hay varios factores, ¿no? Tomamos como ejemplo los malos hábitos de, de los ciudadanos, ¿no? Tomando como ejemplo, ¿no? El desperdicio de basura que tomó que presentó hace un momento las 4 imágenes. Yo pienso que eso viene desde la casa y también el sistema educativo, ¿no? La educación es importantísimo también que nuestros hijos, que nuestros jóvenes deben tener, ¿no? Porque si comparamos otros países, digamos, europeos, ¿no? Donde las ciudades son limpias, ¿y por qué no lo podemos replicar esto acá tomando como ejemplo, ¿no? Las imágenes que mandó usted. ¿Por qué en el Perú no podemos aplicar eso, ¿no? Entonces ahí viene claro ejemplo de que se puede hacer, sino que se tiene que tener voluntad, ¿no? Y empezar por uno mismo. Bueno, eso Así es lo es. que quiero votar. Muy bien.
Muy Gracias. bien, Elmer, gracias. Muy bien. Y acá justamente les hacía esta pregunta, queridos estudiantes. ¿Creen ustedes que este tema de ética y moral sería importante que se trate en el colegio, con ejemplos sencillos y tratar de explicarle a los niños y jóvenes la importancia de este tema? Exacto. Comparto con ustedes, pero lastimosamente no se menciona mucho de esto. Y acá dice algo importante, lograr una triada, por así decirlo: casa, colegio, persona. Si llegáramos a hacer eso, es decir, lo que se menciona en el colegio se refuerza en casa, ese niño joven pues podría crecer con una, sí, ahorita, podría crecer con una suficiente, ¿no?, cantidad de valores, y lo podría llevar a la práctica y realizar buenas costumbres y por ende una moral alta. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo, profesor, buenas noches, compañeros. Dale, listo. Buenas noches. Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, como dijimos hace un instante, los padres son nuestros primeros maestros, los primeros formadores de vida. Sin embargo, también la sociedad cumple un rol importante a través de los docentes, que es nuestro segundo hogar, y que también nosotros tenemos, a partir de que tomamos conciencia, discernir lo bueno de lo malo, nosotros también pertenecemos a la sociedad y la sociedad tiene influencia en nuestras vidas. El colegio es un lugar muy importante en la formación de los jóvenes, porque, bueno, no siempre se sigue la cadena de los padres cuando los jóvenes toman conciencia o las personas toman conciencia y deciden no continuar con esa cadena de que han venido ellos experimentando desde su niñez. Eh, Ahora yo veo un poco más de información respecto a la contaminación ambiental. La contaminación ambiental en realidad tiene diversos factores. Uno es el sonido, el agua, la naturaleza, los animales, nosotros mismos como seres humanos. Si ustedes, no, si ustedes se acuerdan de la época del COVID, cuando las personas no salían, la naturaleza empezó a retomar su curso, a aparecer animales que nunca habían aparecido, el cielo estaba más despejado, etcétera. Entonces, yo creo que allí fue un momento de reflexión muy grande para que nosotros tomemos conciencia de los buenos hábitos y las buenas costumbres. Esa es mi intervención, profesor. Muy bien, Elizabeth, gracias. Efectivamente, te doy totalmente la razón. Y leo lo que dice Romario: es importante la educación en casa, no solo lo que nos da en la escuela. Giovanni también dice algo importante: en la escuela muchas veces nos dan un mejor concepto que en nuestro propio hogar de ética y moral. Marcel dice: los profesores también están para guiarnos porque el colegio, la escuela, es un segundo hogar. Eh, Melina nos dice que hay colegios en los que sí se trata estos temas. Entonces, resumiendo lo que ustedes comentan, lo que ha dicho Elizabeth, Elmer, y probablemente considera cada uno de ustedes, este es un tema fundamental. Su compañero decía: ¿por qué en Europa? ¿Por qué en Asia? Miren, yo hace unos años leía que en Asia, desde el nido, por así decirlo, bueno, no sé cómo se llama en Asia, y los primeros años de escuela, llámese primaria, no sé, primero, segundo, tercer grado, en Asia a los chicos les enseñan el tema de valores, de formar buenas costumbres, el tema del respeto el uno por el otro. Después que han aprendido esto, recién llevan la parte de comunicación, de matemática y otros temas más que son sumamente importantes en el colegio. Pero los primeros 4 o 5 años se dedican justamente a explicar, claro está, con ejemplos sencillos, ¿no?, qué vendría a ser la ética,
cómo debe ser el desenvolvimiento en el aspecto social y por ende el tema moral. Sí, Roger. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Quiero tener una intervención sobre el asunto de la ética y moral. Si bien es cierto, no unas cuantas escuelas le dan los valores. Todas las instituciones educativas, ya sean públicas, privadas, damos valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un lema que dice que la educación nace de la casa, pero ese lema está pues centrado en los valores. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante? A su segundo hogar vienen con una cultura dada, con valores, cómo se cultiva en la casa. Entonces, pero sí, en el colegio también se da. Entonces, para tomar, sí se habla de ética, de moral, con ejemplos, con todo. Entonces, para, para avanzar, por ejemplo, en los ejemplos que se ha puesto, se tiene que trabajar todos los agentes educativos en primer lugar. Me refiero a los docentes, estudiantes, padres de familia. En segundo lugar, también se tiene que involucrar a las autoridades pertinentes que existen, ¿no? Las autoridades. Y también con sensibilización de campañas de sensibilización, haciendo unas limpiezas, todo. Y sí se trabaja. Entonces, para ir a más allá, ¿no? Otros continentes europeos, ellos ya están un poco más avanzados, más ordenados, pero sí nuestro país también apunta. Entonces, en una institución educativa, un porcentaje de niños y niñas sí ya tienen moral, tienen ética, hablan, casi todos tienen, ¿no? Pero nos falta consolidar un poco más. Ese es mi aporte. Muchas gracias, maestro. Ok, claro, muy buen aporte, efectivamente, ¿no? Falta más concientización, más difusión, ¿no? Más involucramiento de cada uno de los actores sociales. Pero su compañero hace poco dijo algo muy importante. Este cambio, esta mejora, ¿por quién empieza? ¿Por quién debe empezar? Por uno mismo, ¿verdad? Sino que a veces lo que yo veo acá en Perú, ojo, no puedo generalizar, pero lo que yo veo es que muchas veces los padres echan la culpa a los profesores de colegio por el comportamiento de sus hijos. Y eso genera un gran problema, porque culpan a los maestros, pero cuando los invitan a veces a participar de una reunión, muchas veces los padres no van. Y lo digo porque yo he trabajado en un colegio hace años y pasaba mucho de eso. Ojo, no puedo generalizar, porque también vemos padres comprometidos, padres que sí están ahí y que tratan de inculcar justamente el tema de valores, ética y por ende que se desarrollen en la sociedad bajo el aspecto moral adecuado. Dayana, a ver, la última intervención para continuar con el tema. A ver, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo quisiera hacer una consulta, profesor, con respecto al tema de la moral. Por ejemplo, las leyes, las normativas que impone el Estado, ¿contribuye usted cree a la moralidad? Ya que, por ejemplo, hemos visto en países africanos, donde, por ejemplo, permiten que niñas menores de edad, de 12 años, 13 años, se casen con personas que les doblen la edad, le triplican la edad. ¿Usted cree que eso es justo? Y ahí viene, esa es una buena pregunta y justamente a eso iba a llegar. A ver, pero antes de responder la pregunta, ya hemos visto que la moral depende muchas veces de la cultura, ideología y costumbres que tiene un país. Es por ello que creen ustedes que algunas costumbres que son moralmente aceptadas en nuestro país necesariamente se da en otros países. ¿Qué opinan? Antes de responder la pregunta de su necesariamente se da. No, ¿verdad? Perdón, profesor, ¿puede repetir por favor la pregunta? Es decir, algunas costumbres son moralmente aceptadas en nuestro país. ¿Necesariamente se dan en otros? No necesariamente. Entonces, ahora sí, volviendo a la pregunta.
En muchos lugares de África o en países árabes, ellos tienen una costumbre de que los padres permiten que sus hijas se casen con personas mayores de edad, siendo estas menores. Doctor, buenas. ¿Sí? Yo creo que eso son temas ya por costumbre, por cultura, ¿no? Por eso se dan mayormente. Claro, justamente a eso. Ellos, parte de su cultura, para ellos eso es moralmente correcto. Entonces, respondiendo a la pregunta de su compañera, si yo considero que eso es correcto, no, para mí eso es una aberración. Y es por eso que los derechos humanos y la ética cuestiona eso. El aspecto ético, apagar el audio, por favor, ok, el aspecto ético cuestiona, pero estos países, para ellos es parte de su idiosincrasia, de su costumbre, de su religión, de su ideología. Y muchas veces, aunque no estemos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo, debe primar un clima de respeto. ¿Me entienden? Aunque no estemos de acuerdo. Y ese es un tema de debate que ha generado controversia y lo sigue generando, porque es parte de su cultura, de sus costumbres. ¿Sí me dejo entender? Y existe, claro que sí, la doble moral, y no solamente en estos países, sino acá también, ¿verdad? Entonces, y bueno, ya no me extiendo más porque, bueno, no terminaríamos nunca, insisto, es parte de su costumbre, de su tradición de estos países. Y bueno, aunque no estemos de acuerdo, debe primar un clima de respeto. Claro, es un tema bastante amplio, exacto, polémico, ¿sí? Pero muy buena pregunta. Es, por ejemplo, en Asia. Hace poco leía que en Corea del Sur, eh, los niños cuando saludan a los adultos no los pueden mirar. O sea, los saludan pero sin mirarlos. ¿Acá es así? ¿Los niños no pueden mirar cuando saludan a un adulto? Acá sí podemos, ¿verdad? Acá no es así. Nosotros sí podemos mirar. Entonces, ¿se dan cuenta? Costumbres distintas. Para ellos es normal eso, para nosotros no. Pero debe primar un clima de respeto. En conclusión, entonces, la moral son el conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente que regulan la conducta individual y social de los seres humanos, a través de las cuales el ser humano aspira a realizar el valor de lo bueno. Claro, tienen una costumbre distinta y se respeta ella, ¿verdad? Acá en Perú muchas veces los adultos tienen que saludar a los niños porque a los niños ya no se les ha inculcado esa buena costumbre de saludar. Por ejemplo, acá tenemos una imagen. Esta será una buena costumbre, ceder el asiento a una persona con un bebé en brazos, en estado de gestación a un adulto mayor, saludar, decir por favor, gracias, hasta luego. Exacto, es una buena costumbre que se asocia con el aspecto moral, pero se ha ido perdiendo con el tiempo esta costumbre. Lastimosamente, se ha ido perdiendo, ¿sí? Se ha ido perdiendo lastimosamente. Pero ¿de quién va a depender entonces que otra vez vuelva a la luz esto? Ya Sí, hemos dicho. sí, profesor, básicamente tiene que ver con el tema cultural. Mire, yo he vivido 27 años en provincias y allá, por ejemplo, yo veía que los jóvenes siempre era una forma automática que cedían el asiento a las personas mayores, a las personas embarazadas, como usted dice. Cuando yo me trasladé a Lima, subí a un bus para ir al trabajo y muchos de los jóvenes
hacían caso omiso, se ponían el audífono, miraban a otro lado y no siempre cedían el asiento a las personas que vulnerables ante cualquier situación, ¿no? En el bus. Entonces yo pienso que depende del sector y de la formación en el que está un joven, ¿no? De cómo puede ver que eso sea normal o no, ser escaso de valores. Muy bien. Marcel, ¿tienes levantada la mano? A ver, una última intervención para pasar. ¿Cuál es? Gracias, Elizabeth. Lo que Efectivamente. la compañera Elizabeth es cierto, en provincia mayormente se ven ese tipo de cosas, ¿no? Que saludan, son más allegados. En cambio, cuando llegas a la capital, como dicen ellos, las cosas son distintas, porque bueno, mayormente creo que es por el tipo de crianza, como se mencionó hace rato, será, porque también hay personas, por ejemplo, yo vivo en Lima, yo vivo en Surco, yo manejo un vehículo. Hay personas que cuando estás en tu lado preferente te dan el permiso, o a personas los peatones que cruzan, tú les accedes, ¿no? Que caminen. En cambio, hay personas que te vas, por ejemplo, al cono norte, las personas se pasan, ¿ah? No te esperan el peatón. Yo creo que eso es por tema ya en casa, porque también hay hogares, por ejemplo, con problemas disfuncionales y todo. Yo creo que entra a tallar por eso. En cambio, como dice la compañera en provincia, creo que tienen, no sé, no creo que sea educación en el hogar, pero yo creo que les enseñan más valores a sus hijos. Por ejemplo, como saludar, Entonces sí tiene que ver con el hogar, Patricia. sí, más que todo Si por los el hogar. padres enseñan a los hijos, sí tiene que ver con el hogar. Listo. Sí, exacto. Claro. Sí. A ver, para terminar acá, porque tenemos que avanzar. Miren, ética y moral van de la mano, queridos estudiantes. La reflexión interna propia de cada individuo, que es la ética, es fundamental para la toma de decisiones, porque esa toma de decisiones finalmente son las que se convertirán en buenas costumbres o malas costumbres. Las buenas costumbres y tradiciones tienen que ver con el aspecto moral, porque genera una mejor convivencia, un mejor clima entre los seres humanos. Pero las malas costumbres hacen todo lo contrario. Y más allá de causar una falta de respeto, terminan constituyéndose en gran medida en actos inmorales. Y eso lo vamos a ver a continuación. Yo soy de Trujillo. He vivido en Lima 8 años. Tengo familia en Cajamarca. He podido viajar en algunos momentos. Yo considero que independientemente de la ciudad, porque Lima, no podemos decir que el 100% son Lima, más de la mitad de personas que viven en Lima son de provincia, o han hecho familia ya en Lima, pero los padres o abuelos han sido de provincia, es que se ha ido perdiendo los valores. En casa muchas veces no se habla nada de esto, tanto papá, mamá están con el celular, los hijos se sientan a la mesa con el celular, nadie conversa, solamente se toman una foto para colocarlo en redes, mis hijos, mi vida, los amo, mis tesoros, y ver cuántos me gusta, cuántos me encanta, y luego si estudian o no estudian, si realmente están investigando algo que va acorde con el colegio, no están muy involucrados. Ojo, no puedo decir todos, cuando yo hablo de lo que yo he visto, nunca hablo en general. Entonces, ustedes, probablemente yo también, yo recuerdo mi infancia donde mis padres decían, no, a comer, y todos, y conversábamos y nos reíamos, no, y así sea una comida simple, por así decir, una comida humilde que le llaman muchos, pero era muy bonito compartir. Y hasta ahora, mis padres son ancianos, pero los tengo vivos. Y qué bonito es compartir con ellos y recordar una anécdota cuando mis hermanos eran pequeños, cuando yo era pequeño, ¿no? Y bromas y risas. Y nada de celular, nada de tomarme una foto con ellos y decir, ay, mis padres ya son mayores y los amo. Sí, yo los amo, pero no tengo la necesidad de estar publicándolo porque esa es mi forma de ver, mi costumbre, ¿verdad? Pero lastimosamente los tiempos cambian y muchos padres también han cambiado, ¿no? Muchos padres que son adultos jóvenes de 30 y tantos tratan más de estar en el tema tecnológico y
hay un descuido. Entonces, los cambios sí, totalmente de acuerdo con ustedes y acá terminamos. Empieza por uno mismo, por el hogar. El colegio es la segunda casa. La sociedad tiene que colaborar también. Se necesitan leyes más drásticas en todo caso, por ejemplo, como en Chile, que nadie hacía caso a una pancarta, a lo que decía un docente, y todos botaban sus desperdicios al suelo. Una vez que se instituyó una multa y se ejecutó la multa, ojo, no digo solamente de papel o de norma, sino que se ejecutó aquel que era grabado tirando un papel al suelo, en Chile, sin irnos muy lejos, multa de dinero, y les dolía pagar. Eso generó a la mala, pero generó un cambio. Ahora, cuando uno va a Chile, no encuentra desperdicios. Y cuando un peruano lo hace, ellos te quedan mirando, como diciéndote, hey, ¿qué estás haciendo? Porque acá eso es una mala costumbre y atenta contra la moral de nuestro pueblo. Entonces, sin ir muy lejos, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Y espero que este curso no solamente sirva para una nota, sino nos permita ser mejores personas, mejores padres, hijos y mejor en el trabajo. Muy bien. Seguimos. Seguimos con el acto moral. Atentos, pregunta. ¿Los actos morales solo son aquellos en los que podemos atribuir a la gente una responsabilidad, no solo por lo que se propuso realizar, sino también por los resultados o consecuencias de su acción? Pregunta, queridos estudiantes. ¿La mayoría de actos que realizamos tiene una consecuencia, tiene una reacción? Así es. La mayoría. La mayoría. Profesor, al decir usted la mayoría, entonces, pregunta, atentos. ¿Creen ustedes que habrá algunos actos que realizamos los seres humanos que son propios, inherentes de cada individuo y por ende que no entran del aspecto moral, es decir, no se pueden catalogar como buenos o malos, correctos o incorrectos? ¿Habrá o no habrá? Silvay, ¿cuáles son, por ejemplo? Silvay, yo les digo uno: hablar, respirar, comer, caminar, dormir, pensar, realizar las necesidades fisiológicas. Estos son actos involuntarios, propios, inherentes de cada individuo. No se puede catalogar como bueno, malo, correcto e incorrecto. Estornudar. Ahora, miren este ejemplo. Yo estoy diciendo que estornudar es un acto propio, inherente, inexcusable. ¿Qué sucede si al lado mío, o sea, yo veo que hay dos compañeros, yo tengo la sensación de estornudar, voy y estornudo en su cara? ¿Seguirá siendo un acto propio, inherente de cada individuo? Ya no. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió ahí? Sí, Rocío, ¿qué cambió? Ya, muy aparte de ser una falta de respeto, esto se hizo de manera libre, consciente, yo lo vi. Entonces, desde el punto de vista moral, ¿qué sería? ¿Un acto moral o inmoral? Exacto, fue adrede, con intención. ¿Qué constituye? Un acto inmoral, porque ya lo hiciste de manera consciente, adrede, con intención. Exacto. A eso me referí. Muy bien. ¿Cuáles son las etapas dentro de la estructura del acto moral? Son 5. Tenemos motivo del acto, que es el motor que me impulsa a perseguir determinado fin. Conciencia del fin, que es la anticipación ideal de lo que pretendo alcanzar, con las posibles consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Decisión de realizar el acto, es decir, entre una o más opciones, la persona toma la decisión de realizar determinada acción. 4. Selección de los medios, y estos deben ser tan morales como el motivo que me impulsa a perseguir determinado fin. ¿Qué significa esto? Si el motivo que me impulsa, yo quiero alcanzar una media beca, quiero pertenecer al tercio superior de mi carrera, yo debo copiar, debo pagar a personas para que hagan los exámenes por mí. No, ¿verdad? Ese no es el medio correcto. A eso me refiero, que los medios deben ser tan morales como el motivo que me impulsa. Como dice Elizabeth, debo estudiar, participar, repasar, investigar, leer. Muy bien. Y el quinto y último paso es la plasmación del fin.
que ya involucra las consecuencias del acto realizado. Ahí lo vemos en la diapositiva. ¿Cuántas son las condiciones de la persona moral, chicos? Condiciones, ¿cuántas son? 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Responsabilidad, conciencia, libertad. Muy bien, libertad, conciencia y responsabilidad. ¿Eso qué significa? Que en la medida que una persona de manera libre, consciente, con conocimiento de causa, realizo algo, tengo que hacerme responsable de los actos. Pero eso es lo que falla mucho en nuestro país. Mucha gente quiere libertad de acción, pero actúa sin conciencia y luego no quieren hacerse responsable de las acciones cometidas. ¿Pasa o no pasa lo que le comento? Lastimosamente, pasa, ¿verdad? Entonces esas son las 3 condiciones: libertad, conciencia y responsabilidad. Y acá está lo que les decía al inicio, chicos. No todo acto consciente es un acto moral. Respirar, estornudar. Para que sea calificado como tal, es necesario el requisito de la valoración, es decir, valorarlo, juzgarlo como bueno o malo, correcto o incorrecto. Y esa valoración se da a través de un juicio moral. Cuando uno valora, significa que ha emitido un juicio moral. Muy bien, queridos estudiantes, entonces hasta acá va quedando claro esta parte relacionada a ética, moral, acto moral. Perfecto. Veo que están sumamente atentos y participativos. Los felicito. Y recuerden, el objeto de estudio de la ética es la moral. Acá tenemos algunas diferencias rápidamente que ya le hemos comentado. La ética es una rama de la filosofía que estudia la moral, mientras que la moral son normas a saber que generalmente se transmiten de generación en generación. Y que no todas esas normas, esas costumbres son correctas. No siempre. La ética son normas, principios que el hombre ha realizado o establecido, mientras que la moral son normas establecidas en el seno de una sociedad. La ética influye en la conducta de una persona desde nuestra propia conciencia y voluntad, una especie de Pepe Grillo, una interiorización individual, mientras que la moral son normas que actúan en la conducta desde el exterior, ya están dadas en la sociedad y hay que acatarlas para vivir bajo una convivencia pacífica. La ética tiene que ver con el nivel teórico de la reflexión, mientras que la moral tiene que ver con el nivel práctico de la acción. Muy bien. La ética como saber normativo y práctico. Según su aplicación, la ética puede ser racional, la que se fundamenta en la razón y dará las causas del porqué de la conducta humana, y normativa, la que se encarga de estudiar lo que es normal de derecho, es decir, lo que debería suceder. Ejemplo. Pregunta, queridos estudiantes. En nuestro país hay muchas personas que se automedican. Ojo, no digo un resfrío, sino que se automedican con antiinflamatorios, antibióticos, antidepresivos. ¿Hay o no hay? Triste. Muchas personas que hacen esto. Muchas. Miren, ojo, no estoy diciendo que un antigripal, pues si tengo una gripe, ok. Pero yo me refiero a cuando lo hacen en apagar el audio, por favor. Entonces, ¿qué nos dice la ética racional? La que se fundamenta en la razón. Nos dice, hey, cuidado, ¿eh? Piensa, la automedicación no te lleva a nada bueno, vas a sufrir. No es correcto que te estés automedicando. Piensa, ten cuidado. Una cosa es un resfrío y otra cosa es que compres pastillas por doquier. Es más, hay muchos padres que a sus hijos también le dan una gran cantidad de pastillas, antiinflamatorios, antibióticos, cuando eso no es correcto. Y la ética normativa, lo que debería suceder. Y ahí viene la pregunta. ¿Se debería comprar este tipo de medicinas sin receta médica? ¿O estos lugares deberían vender esta medicina sin receta? No, ¿verdad? No. Entonces ahí interviene la ética racional y normativa.
Por eso, ya vamos a llegar a esa pregunta que hace Roger. También es parte de una de las preguntas del tema. Entonces, ¿queda clara esta parte? Racional, normativa. Racional, la que se fundamenta en la razón. Normativa, lo que debería suceder. ¿Vamos claro hasta acá, chicos? Muy bien. Filantropía y responsabilidad social. Pregunta. Hacer una chocolatada en Navidad, donar algunos artículos educativos en campaña escolar, ¿qué sería? ¿Un acto filantrópico o ya vendría a ser responsabilidad social? Muy bien. Es un acto filantrópico, partiendo de la definición que filantropía es hacer algo por amor al prójimo, de manera desinteresada. Ahí vemos una definición: contribución voluntaria de bienes privados para beneficios públicos. Entonces, de pronto una organización, una vez al año, o cada vez que se acuerda, hace una chocolatada, es importante, sí. Dona víveres, material educativo también, pero no lo ha constituido dentro de sus principios o códigos de ética, es decir, no forma parte de la cultura organizacional. Y esa básicamente es la diferencia con la responsabilidad social. Ambas tratan de contribuir sobre todo con los más desfavorecidos. La diferencia es que un acto filantrópico se realiza de vez en cuando. En cambio, la responsabilidad social va más allá. Es parte de su proyecto de vida, por así decirlo, de su cultura organizacional, crear campañas y, como dice en la parte de abajo, que considere los efectos sociales, ambientales y económicos, es decir, su incidencia en las personas, en las comunidades y el medio ambiente. Como por ejemplo este programa muy bueno, ¿no? Que se está potenciando año a año, como es Soy Defensa. ¿Han escuchado de ese programa impulsado por Ripley Perú en conjunto con unos grupos de interés? Llámese el Estado, también hay futbolistas, por ejemplo, ahí sale un futbolista de Universitario y algunos stakeholders o grupos de interés. Básicamente, ¿de qué trata este programa? Soy Defensa, realizar un programa de lucha contra el bullying. Entonces, Ripley, una empresa grande, dentro de sus políticas institucionales y cultura organizacional, realiza diversos proyectos de responsabilidad social. Pero uno de ellos, que le está dando bastante énfasis acá en Perú, es esto: un programa de lucha contra el bullying, que lamentablemente se ha vuelto una costumbre en nuestro país. Se ha normalizado, y peor aún, el ciberbullying. Es decir, cualquiera ahora se puede crear una cuenta falsa, coger una foto tuya y querer hacerte daño. A cualquiera, sea niño, joven o adulto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sí? ¿Queda claro entonces cuál es la diferencia entre filantropía y responsabilidad social, queridos estudiantes? Así es, ya. Así es. Por eso que ustedes, yo dejo esta reflexión, chicos. Nosotros debemos ser agentes éticos, reflexionar antes de actuar y que nuestras acciones se conviertan en buenas costumbres que permitan una moral alta y por ende una mejor convivencia. Profesor, pero depende de muchas personas, sí, pero empecemos por nosotros mismos. ¿Sí? Esa es una recomendación y una reflexión que lo dejo para todos. Acá está la pregunta que hizo su compañero. ¿Ustedes creen que la corrupción en nuestro país es un problema ético? Es decir, muchas de nuestras autoridades prometen algo y cuando llegan al cargo se olvidaron. Triste, lamentable, sí. Porque cuando llegan a un cargo, deciden, en vez de poner en práctica la ética profesional y el respeto a su profesión, caen en actos de corrupción, como por ejemplo el cohecho, que es solicitar, ofrecer o aceptar regalos para realizar una infracción administrativa; el peculado, cuando un funcionario se apropia o usa ilegalmente los bienes y recursos del Estado;
Colusión, un servidor público pacta con terceros para defraudar al Estado con los contratos. Pero aparte de ser un problema ético la corrupción, también se ha hecho costumbre en muchas personas, se ha normalizado un poco esto, acá en nuestro país. También, y acá viene la pregunta. Muchas veces nos fijamos en nuestras autoridades, ¿verdad? En la parte política, pero sin ir muy lejos, sin ir muy lejos. Claro, roba pero hace obras. Problema ético, terrible, y que también lo queremos normalizar, ¿verdad? Pero no es así. Pero sin ir muy lejos, alguien que se pasa una luz verde, alguien que sabe que va a brindar porque está en una reunión familiar con amigos y aún así maneja su carro y lo para un servidor público como es un policía y le ofrece dinero, ¿eso también es corrupción o no? Así es, eso también es corrupción, ¿verdad? Así es. O decirle a alguien, sáqueme una cita médica y pagarle a alguien para no hacer la cola, también lo es. Entonces, ¿cuál es el problema, queridos estudiantes? Que el aspecto moral, muchas veces, es decir, cuando me conviene a mí, yo no juzgo. No, pero eso es así, decimos. Pero eso ya está estipulado. No, eso está bien. Ah, cuando te conviene. Pero cuando no te conviene, si lo juzgas y dices, no, eso es malo, eso es inmoral. Y ahí interviene la famosa doble moral que tienen muchas personas. Es decir, cuando me conviene, está bien, está permitido. Pero cuando ya no me conviene, sí lo juzgo. Exacto, de ahí viene la famosa doble moral. Y no es así. No es así. No es que cuando me conviene está bien y cuando no, no. Sí me dejo entender, ¿verdad? Entonces, el cambio empieza por uno mismo. Queremos mejorar como sociedad, primero de manera individual, hagámoslo. Luego podemos ir predicando ese tipo de acciones con nuestra familia, nuestros hijos también. Profesor, pero va a haber algunos que no quieren, sí, probablemente. Pero basta con que uno empiece a reflexionar y eso se vaya haciendo una cadena. Nos permitirá ser mejores personas, mejores profesionales y por ende avanzar como sociedad. Pero si el peruano solo se va a quejar, y más aún en redes sociales, porque en redes sociales todos son muy valientes, peor. En sí, ¿qué estamos haciendo? Nada. ¿Cómo estamos contribuyendo? De nada. Entonces, empecemos por nosotros. Por favor, es una recomendación. Y volviendo a la pregunta, ¿el vacío ético en los gobiernos o en sus funcionarios se refleja en sus decisiones? Eso sí, en las políticas públicas. Muchas de estas lo hacen pensando en sus beneficios, de ellos y de sus grupos, no en la población que los eligió. La falta de ética no es una cuestión decorativa, sino que se manifiesta por desviación de recursos, que es injusta y que lejos de provocar una igualdad o de que haya igualdad, va provocando cada vez más desigualdad en la sociedad civil. ¿Sí? Muy. Entonces, muchas preguntas para reflexionar y para empezar a actuar. Acá vemos un videito rápidamente. De ahí tengo otra clase. Es full viernes, mi viernes de impacto, como le llamo yo. Las palabras ética y moral pueden parecer lo mismo, pero no lo son a pesar de que se complementan. En términos generales, estas diferencias deben buscarse en que la ética es un estudio filosófico y científico, mientras que la moral es puramente práctica. Es decir, la ética habla desde la razón y reflexión filosófica, pero la moral son los actos cotidianos que realizamos. Es importante señalar que la ética tiene una base totalmente personal e individual, mientras que la moral es lo contrario. Etimológicamente podemos darnos cuenta que ambas palabras tienen el mismo significado, pues moral viene del latín mos y ética viene del griego ethos. La moral es una serie de principios o normas que rigen nuestro comportamiento. Esta nos marca límites que no queremos pasar. Hoy en día a la moral se le conoce también como tener principios.
A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Por otra parte, la ética se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral, por lo tanto es la parte filosófica, es decir, el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Algunas diferencias entre ética y moral pueden ser las siguientes. Ámbito de aplicación. La ética se sitúa en el nivel de la teoría tratando de encontrar principios generales que favorezcan la armonía. Por otra parte, la moral trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de situaciones. Origen y desarrollo. De una manera muy simple se puede decir que la ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de un grupo social. Capacidad de elección. La ética se fundamenta con el valor intelectual y racional que los individuos otorgan a sus actividades y creencias, a diferencia de la moral, que viene determinada por la cultura. Modo de influencia. Las normas morales actúan en nosotros desde el exterior, o bien desde el inconsciente. La ética, por otra parte, depende de las elecciones voluntarias y conscientes. Grado de universalidad. La ética es universal, es decir, se puede aplicar en cualquier contexto. Esta disciplina busca establecer verdades absolutas que se mantengan independientes del contexto en el que se apliquen. En contraparte, la moral varía en función de la sociedad. Conductas que pueden estar aceptadas en algunos grupos sociales serían consideradas inmorales por personas de otra sociedad. Su importancia es que en base a esa moral y ética se puede convivir armónicamente en la sociedad sin que haya conflictos. Las personas sin moral o ética no podrían ser buenos ciudadanos, ya que estos no se llevarían bien con los demás debido a que podrían resultar lastimados. Las personas sin ética o moral causarían problemas sin sentirse culpables de lo que hicieron y no podrían razonar para adquirir un comportamiento más adecuado. Bien. Semana a semana voy a tratar de colocar un video, ¿les parece que pueda complementar el tema tratado? Sí, tengo varios horarios, Elizabeth. Sí, de aquí tengo otra clase y luego otra. Así es. ¿Están de acuerdo entonces con que pueda colocar un video? ¿Qué les pareció? Un resumen de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Es una especie de resumen. Muy bueno. Qué bueno que ha sido de su agrado. Ética, moral, diferencias, importancias. Excelente. Entonces, con el aporte fundamental de cada uno de ustedes y mencionado en clase, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. La ética reflexiona sobre los criterios para el accionar de las personas, dentro de los límites de la convivencia, y lo hace a través de los distintos espacios de socialización, llámese escuela, familia, círculo de amigos, clubs, universidad, entre otros más. 2. La moral se asienta en un sistema de creencias, costumbres, que ha evolucionado y seguirá en constante cambio dentro de cada persona y sociedad. 3. Por un tiempo la filantropía como acto de desprendimiento por el bienestar de los demás se confundió con la responsabilidad social, pero la delimitación relacionada con los objetivos de una organización la diferenciaron. Ya hemos dicho, la RS es parte de una política, de un principio y código ético. El acto de filantropía no tiene justamente o no forma parte de una cultura organizacional. ¿Es importante realizar estos actos? Sí, porque ayudan, claro que sí. Pero la responsabilidad social va más allá. Tiene incidencia en el aspecto económico, social y ambiental. Y la cuarta y última conclusión, la responsabilidad social es un concepto nuevo, pero que tiene como base a la ética y moral. ¿Queda claro entonces estas conclusiones a las que hemos llegado entre todos el día de hoy? Muy bien, los felicito nuevamente porque su participación ha sido muy buena. Estas son las referencias de donde traigo la información. Yo sé que ustedes vienen leyendo el módulo, es fundamental. Y acá algunas preguntas, rápidamente, a manera de evaluación del tema. 1. El nuevo administrador de una empresa de lácteos en Cajamarca cuestiona la duración del periodo de refrigerio para los empleados, argumentando que es más extenso en comparación con el de trabajadores de otras regiones. Los accionistas explican que esta política laboral se implementa debido a la práctica arraigada, es decir, es una costumbre, en las comunidades cercanas donde se va que los empleados almuercen con su familia. Esta respuesta está relacionada con, es una costumbre que las familias puedan almorzar con su familia. Es una práctica arraigada, por ende se relaciona con qué? Muy bien, con el aspecto moral, con la moral. Alternativa C. 1C. 2. Yo lo había dicho hace poco.
poco su compañera. No cometas el error de mi generación. No te dejes seducir por el roba, pero hace obras. El siguiente mensaje está relacionado con el concepto de muchos profesionales ingresan, pero luego se dejan corrompir por falta de ética, y finalmente terminan robando. Alternativa B, muy bien. 2 de 3. El Instituto Tecnológico del Sur, ITS, ha tomado la iniciativa de impulsar la campaña Sé un padrino educativo, en conjunto con las autoridades de 2 asentamientos humanos cercanos. La finalidad de esta campaña es la donación de útiles escolares a niños que se encuentran en pobreza extrema. Exacto. Esta iniciativa se vincula con un concepto de filantropía. En ningún momento dice que es parte de su política institucional, porque si no ahí la respuesta sería responsabilidad social. Pero como no lo dice, es filantropía. Alternativa A. Muy bien. Última pregunta. ¿Cuál de las siguientes características no se relaciona con el acto moral? D. Obligatorio. Así es. Libre, consciente y voluntario. Obligatorio. Excelente. ¿Quedó claro estas preguntas entonces? ¿Simples y sencillas? Perfecto. Muy bien. Avisos importantes. A ver. Muy bien. Recuerden que estamos en la semana 2 de clase. Módulo 1, semana 2, que empezó el lunes 1 de abril a la 1 y culmina el lunes 8 a la misma hora. De lunes a lunes. Ok, Elizabeth, gracias a ti. De lunes a lunes de 1 a 1. Participen del foro de reflexión. Por favor, participen del foro de reflexión. Y postulen para delegado, revisen los anuncios. Por favor, postulen. Logro de sesión. Luego tengo otra clase, no se preocupen. Logro de sesión, esto lo comentamos al inicio. Al finalizar la misma, los estudiantes definen los conceptos básicos de ética, moral y filantropía, sus diferentes campos de acción y su relación con la responsabilidad social, a través de ejemplos y casos de estudio, demostrando claridad y coherencia. Pregunta. ¿Hemos visto eso el día de hoy? ¿Hemos cumplido el logro? ¿Hemos visto en qué consiste la ética, moral, sus diferencias, filantropía? Exacto. Todas las clases debemos cumplir el logro de sesión y su aporte es fundamental para ello. Finalmente, el tema de la próxima semana, vengan repasando por favor. Módulo 2, semana 3, se denomina responsabilidad social e evolución conceptual. Vengan repasando por favor. Siendo así me despido. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Gracias.